Hola, para mí es un gustazo saludarte en esta mañana, tarde o noche, según es el horario que tú estés escuchando este audio. Te habla Juan Payauducani, líder del Centro Vocacional y el Ser Camino a la Vocación, y quien junto a Sandra Arbeláez desde Sanarte con Cocoa y Silvia Londoño desde Mi Despertar Toca Tu Alma, hemos creado este hermoso transitar que vamos profundizando y reflexionando acerca de esa parte de la liberación interna basado en el libro de la liberación del alma. Son reflexiones. Y hoy estamos en el día 7 de este hermoso tejer. Vamos a entrar en materia. El libro nos manda a profundizar en ese concepto de soltar. Y soltar se nos ha dicho teóricamente es parte del crecimiento, que todo el tiempo debemos soltar, que todo el tiempo debemos profundizar y sanar. Pero realmente en sí, ¿qué es soltar? Soltar es literalmente, desde la definición del diccionario, dejar que algo caiga, dejar que algo se vaya de un punto A a un punto B sin tener el control de eso. Y vamos a ir desglosando profundamente todo este tema. Te voy a hablar desde mi experiencia, desde mi historia. Yo hace 7 años aproximadamente empecé el proceso de autoconocerme. En esa época que yo empecé, simplemente yo estaba buscando calmar mis ruidos mentales. Yo recuerdo que yo me sentaba en mi trabajo, me sentaba en el bus o en el transporte público, me sentaba en el carro, porque también en esa época tenía carro, me sentaba en la casa y yo sentía que algo me faltaba. Pero por dentro habían unas voces que me aturdían tanto que inclusive físicamente no podía hacer algo y terminaba más agotado. Y tenía mucha resistencia a sentir esos pensamientos. ¿Cómo será que eso me llevó a empezar a escuchar términos como hay que sanar, hay que liberarte? Yo decía, pero ajá, ¿cómo lo hago? Y es muy puntual esta parte del día 7 que nos lleva al libro de la liberación del alma, porque el hecho de que se nos invite todo el tiempo a soltar no significa que ese sea el propósito de la sanación. Sanar va más allá de las cosas, porque cuando yo comencé en un proceso que se llama Ingenia, que es el potencial sin límites para ir a la profundidad del ser, allí tuve la oportunidad de darme cuenta que no se trataba solo de pensamientos, que en el presente en el que estaba jugando a la resistencia, digámoslo de esa manera, para, para desconectar mi infancia y mi adolescencia en mi adultez. Y también vi que en la adultez, si bien estaba esa desconexión con el niño, habían actitudes del niño que estaban llegando para decirme, Juanpa, ya hay que salir de acá. Y fue en ese momento donde me di cuenta que sanar iba más allá de un pensamiento. Y es muy particular porque leyendo este capítulo o este apartado, que es el número 7 de Trasciende la tendencia a cerrarte, todos esos ruidos mentales que te he mencionado, todos esos pensamientos de infancia, dolores, a los cuales yo me resistía y me hacía el fuerte, inclusive en el hecho de no llorar, de sentirme rígido, de sentirme con un tono de voz grueso, pero escondido. Me di cuenta que sanar iba más allá de eso. Para sanar hay que primero saber quiénes somos. Y muchos nos diremos, yo soy Juan Pablo, yo soy ingeniero, pero realmente el yo soy
de ese autoconocimiento se resume en una sola palabra y es la conciencia. Justamente desde el primer apartado del libro nos viene trayendo eso, que hay dos puntos dentro de nosotros que hay que conocer, la vocecita y el que escucha la voz internamente. Y justamente en ese autoconocernos de ese quién soy yo y escuchando esos pensamientos, en mi camino fue que empecé a darme cuenta que yo simplemente estaba haciendo las cosas por hacerlas. No me estaba tomando el tiempo ni siquiera de sentir la respiración. Estaba en un corre-corre por cumplir a otros, pero era porque venía de una herida emocional que estaba conectada con mi subconsciente. Y es en ese orden de ideas que cuando llega Ingenio a mi vida, que fue uno de los pilares con los cuales empecé este camino del crecimiento personal, pude comprender que no me conocía o que se me había olvidado quién era realmente. Y más adelante viví un proceso el cual me llevó a despertar una de mis pasiones de vida, que es el escribir. Que en mi infancia me encantaba escribir, pero que por cosas de la vida, situaciones o hechos, lo desconecté. Y ese es mi motor todos los días. Cuando llegan esos pensamientos y los resisto, empiezo a escribirlos. Sigo en ese trabajo porque esto aún no termina. Y cuando uno empieza procesos del ser, siempre, siempre, siempre estarás dándote cuenta de cosas hasta el último minuto de vida. Yo esto por sí le digo a esta parte que te acabo de mencionar, yo le digo, uno se metió en la grande. ¿Por qué? Porque uno no termina de profundizar hasta el último minuto o suspiro de vida. Entonces, una invitación para todos los que estén escuchando este audio y este proceso tan maravilloso que estamos tejiendo juntos es escríbete. Todos esos pensamientos que hay allá adentro, escríbelos en tu agenda, en tu libreta de apuntes, en tu diario, en lo que tú tengas. Escríbelos y te vas a dar cuenta que son simplemente pensamientos anclados del pasado, juicios, hechos que te impactaron o dolieron. Pero cuando los descargas en un papel, como yo lo vengo haciendo hace muchos años, más adelante los vuelves a tener como pensamientos y ya dices, no, los tomo, los respiro y simplemente no los resisto. En los procesos que Camino a la Vocación tiene, yo les menciono mucho que el proceso de sanación tiene que ver con el darnos un rato del popo emocional de esos pensamientos, ver cuáles fueron esas heridas emocionales, sentirlas y luego liberar y expulsarlas, porque a la final tenemos la facultad desde lo que somos como en el campo energético de apoyarnos desde la conciencia para expulsarlos, porque el yo interno simplemente se debe dedicar a observar todo eso para permitirnos liberar. El camino inicia cuando te permites ver esos pensamientos, los escribes en un papel y los conviertes en tus aliados, no para que se queden internamente, no, sino para liberarte, para morir a esos pensamientos, pero para morir hay que soltar, es decir, que pasen de un punto A a un punto B sin tener el control de ellos, como te lo decía al principio. Y el libro nos lleva a eso, sobre todo en ese apartado que es el número 7, trasciende la tendencia a cerrarte. Nos lleva a cómo esos pensamientos los vamos a seguir abordando. ¿Vamos a seguir resistiéndonos o los vamos a simplemente a escribir y luego los soltamos, los lloramos y hay que llorarlos para que la conciencia interna, que es el yo interno, junto con el observador y la escucha de esa voz que todo el tiempo te está susurrando, los permita sacar? Y sabes, cuando no se hablan esos pensamientos, el cuerpo los empieza a somatizar. ¿Y qué significa somatización?
Somatización en términos generales es que lo que no habla la boca o lo que no dice la voz de la boca por medio del tono de la garganta, te lo va a hablar el cuerpo. Porque es de comprender que el cuerpo es como un vehículo que va almacenando. Y si nosotros nos soltamos, eso se va a ir expandiendo y se convierte en un cáncer, se convierte en un infarto, se convierte en enfermedades respiratorias, sobre todo la más común que es el colon, que es donde reprimimos las emociones con el chakra que tiene que ver con el sacro y la parte del plexo solar, que esos dos van interconectados. Si no tienes conocimiento de chakras, puedes traernos la inquietud en los comentarios. Es un tema muy profundo también, que tiene que ver con conocer ese yo interior. Y cómo desde ahí, si no lo hablamos, si no lo expresamos en voz, si no lo expresamos en un escrito, si no lo expresamos al mundo, al aire, al campo energético externo, pues el cuerpo es el que se va a terminar afectando y ahí es donde morimos, que es a lo que a tantas veces le tememos. Esa es, digamos, la reflexión de este día o de este apartado, que es el número 7. Ser espirituales no significa sentir únicamente bonito. Ser espirituales va más allá de eso. Es conocer tan a fondo ese quién soy, es decir, a la conciencia que es el mismo yo interno. Y en mi camino te puedo decir que conocer ese yo interno no es fácil, no es difícil, simplemente es una maestría. Que yo llevo 7 años y hay cosas que aún no me dejan de sorprender. Cosas de mi infancia, pensamientos que se quedaron por allá anclados que no los dije en mi infancia o en mi juventud. Pero para yo llegar a este punto, elegí como ser humano comenzar un camino de proceso. Tu alma sabe qué procesos hay que vivir. Simplemente confía en ella porque el alma todo el tiempo te quiere hablar. Que esa es la conciencia, ese yo interno que te vengo trayendo. Te invito amorosamente a ello, o nos invito porque yo sigo en ese caminar. Y que para liberar y para soltar hay que morir a los pensamientos que nos hacen limitarnos y a colocar máscaras y barreras de eso que realmente no somos. Hay que jugar en este transitar. De por sí Silvia lo menciona mucho, hay que volver esto como un juego fácil, gozoso y divertido. Teóricamente suena muy chévere, la adaptación es el reto, pero asumir el reto desde un juego es conectar literalmente con tu niño interior y recordar que desde ahí arrancaste ese quién soy. Porque la mejor conciencia que tenemos nosotros como seres humanos, o la que yo recuerdo, es ese quién soy, es ese quién soy. Así que bueno, con esto cierro el apartado del día de hoy, deseándote una maravillosa profundización, reflexión. Recuerda dejarnos en los comentarios lo que te llegó con este audio y que camino a la vocación junto a Sanarte con Cocoa y mi despertar toca tu alma. Nos estamos tejiendo juntos